de algún sismo, para que nos compartan sus dudas y así pues vamos resolviendo esta última parte. Entonces aquí estoy en la máquina virtual y voy a continuar entonces con este sismo que estábamos mirando. Mira que lo tengo acá. Bueno, voy a empezar de ceros con ese sismo y para hacerlo todo completo. Con eso ya resolvemos. Ustedes lo ven todo completico, digamos, para completar el taller. Entonces yo tenía acá, estamos en la carpeta 6 y voy a borrar acá unas cosas. A ver, cuando uno va procesando esto va creando varias cosas. Entonces, el sismo que estábamos trabajando es este del 24 de diciembre a las 19:03. ¿Listo? Entonces, voy aquí a borrar unas cosas. Voy a borrar los S-File. Entonces voy a empezar de cero. Entonces ustedes lo mismo, le dan mul plt, seleccionan el sismo que quieran. Entonces es este, 1903, enter, 0, 0. Aquí está el sismo de mesetas y voy a dar P para registrar, primo P, L, el usuario y voy a darle coma para que se guarde el file ahí. Listo, entonces le doy ls-ltr, aquí tengo el file que se creó, lo podemos ver con nano o con gedit. Entonces noten que ahí está vacío, entonces ahorita cuando marquemos toda la información se va a comenzar aquí a ocupar el espacio. Entonces voy a dar eeb para llamar ese archivo, ¿cierto? Entonces ahí ya llamé ese archivo con eeb, con el comando eeb y ahí voy a comenzar a localizar, ¿listo? Entonces voy a darle po y ahí voy a comenzar. Entonces, digamos, ustedes ya tenían localizado uno, digamos de cero, entonces de una vez voy a aprovechar para marcar las polaridades. Por ejemplo, voy a hacer todo de una vez, por ejemplo, para marcar las polaridades, medir la magnitud de una vez. Yo solo les enseñé por pasos, pero en realidad pues uno hace todo de un solo paso. Entonces uno comienza a mirar los datos. Entonces, por ejemplo, aquí hacemos un zoom y aquí vemos que no, perdón, esperen que esto no es el sismo. Aquí tenía otra cosa, tenía otro file aquí guardado. Es este lo voy a borrar. Ustedes se fijan en la hora, ¿sí? Se fijan en la hora que corresponda, ¿no? Entonces 24 de diciembre, 19:03, ese sí es, listo. Ahora entonces hacemos zoom y vamos a buscar, vamos a comenzar a picar. Entonces, por ejemplo, esta, Chingaza. Recuerden el mapa de estaciones, acá ustedes lo pueden ver, acá entran a la página del Servicio Geológico, SGC. Eso es para ayudarnos pues a ver qué estaciones estamos picando y qué estaciones estamos localizando, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a buscar estaciones, ahora aquí en capas. Entonces, estaciones sismológicas, estaciones activas, por ejemplo, listo. Entonces aquí vamos a empezar a mirar. Ustedes aquí pueden buscar qué estaciones están localizando. Entonces, por ejemplo, aquí está, Chingaza. Aquí, Chingaza, espérate que no está acá, aquí está Chingaza. Entonces, aquí queda pues Cundinamarca, el páramo Chingaza. Entonces ahí vamos mirando por dónde entra por dónde llega, a qué estación llega primero la onda, para saber más o menos dónde está ubicado, ¿listo? Entonces, aquí lo que voy a hacer es, por ejemplo, marcar la polaridad y de una vez picar la P y la S, ¿cierto? Que es lo que necesitamos. Entonces, por ejemplo, vamos a marcar la P. Entonces, podemos seleccionar aquí la estación y vamos a oprimir T
para que nos aparezcan pues aquí las dos líneas, ¿cierto? Entonces vamos a hacer zoom. Listo, y aquí ya sabemos la polaridad es positiva, ¿no es cierto? Entonces, para arriba. Se fijan que entonces la marqué aquí arriba de la linecita, que aparezca la letra número C. ¿Listo? Y ahora pues voy a aprovechar de una vez para medir la magnitud. Entonces recuerdan cómo era que lo hacíamos. Entonces W, oprimimos W, que aparezca esta. Tan pronto yo oprima W aparece este comando, este mensaje. Eso quiere decir que vamos bien y hacemos un zoom simplemente. Clicando aquí y adentro. Y oprimimos Shift y A. Rápidamente Shift y la tecla A. Y listo. Y él automáticamente busca dónde está la máxima amplitud. Y nos devolvemos con R, con la tecla R, y oprimo T otra vez. Y ahí me vuelve a mostrar las otras. Y nos faltaría entonces la onda S. Entonces aquí nos vamos para la onda S. Entonces aquí es recomendado, por ejemplo, un peso. Digamos, cuando no es claro, entonces, por ejemplo, podemos oprimir Shift 1 para un peso del 70%. Estamos seguros que un 70% que está acá, digamos. Pero, digamos, no quiero peso, entonces la puedo borrar con D. La tecla D y R para aplicar ese. Entonces pongo y oprimo 8. Listo, entonces ya tengo la primera estación. Entonces es rápido. Oprimo O para volver al menú y oprimo otra vez O. Y así sigo. Listo, entonces garzón, por ejemplo. Hago en zoom. Oprimo aquí la componente vertical. Y oprimo la tecla T. Y aquí ya voy a medir la polaridad. Entonces un buen zoom. Recuerden hacer un buen zoom. O sea, mucho ruido, poca señal. Si se equivocan, entonces oprimen R. Cierran y vuelven. Entonces acá hacen el zoom. Listo. Acá tenemos que va para abajo. Sí, entonces dependiendo digamos, de esa, digamos, digamos, del nivel de ruido que hay acá y de la llegada, pues uno puede picar una onda emergente o impulsiva. Digamos, esta pues baja muy claro, entonces la vamos a colocar como impulsiva. Entonces acá oprimo 1 para IP y voy a aprovechar para aplicar la magnitud. Ahí doy R, entonces RT me devuelvo, oprimo W y hago el zoom. Shift A y listo, R, T. Y ahí vuelvo otra vez y marco la onda S. Listo. Ahí está bien, voy a darle W, otra vez O y sigo. Voy mirando pues como las más cercanas, por ejemplo esta Macarena. Si no sé dónde está, pues entonces hago zoom acá, busco acá en el mapa. Como para darme una idea, Macarena la voy buscando acá. Mac, pues es intuitivo, a veces como el nombre de los municipios, entonces Macarena. Listo. Y ahí voy a marcar la onda S. Bueno, entonces pueden marcar la onda S o la onda P primero. Digamos aquí voy a marcar la onda S. Y ahí sí puedo ir a marcar la componente vertical. Entonces oprimo acá, T. Hago un buen zoom, mucho ruido, poco sismo. Aquí va para arriba, entonces 1, que aparezca la D. Y listo, esta ya estaría. Nos falta la magnitud, entonces T otra vez, si se olvida. Entonces hago zoom, Shift A. Listo. O, otra vez O y sigo. Entonces acá, entonces marco la onda S. Marco la onda S acá. Y selecciono la componente vertical, lo oprimo T. Y sigo haciendo zoom acá, buen zoom. Va para abajo, ¿cierto? Entonces, abajito de la línea. Listo. Magnitud W. Hago zoom y Shift A. Listo. Tengo la S y ya.
Eso es todo para cada componente. Vamos a seguir con otras. W. Este de acá, por ejemplo, Maro. Saquean los volcanes. Entonces voy a marcar la onda S. Digamos acá ya está un poquito como más complicada. Aquí vamos, veo la señal y aquí como cambios de amplitud. Entonces yo la veo como por acá. Entonces 8 y Shift 1. Pongámosle un peso. Porque no estamos completamente seguros. Puede estar acá o aquí. Y voy con el componente vertical. Un buen zoom. Listo. Va para abajo. Sí. Nos fijamos que nos aparezca la D de distensivo y la magnitud de una vez. Entonces, una pregunta en ese caso, la P, ¿por qué es como tan grande, tiene tanta amplitud al principio? Sí, eso depende de muchos factores, digamos, ya del sitio por donde llegó la onda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay zonas donde hay, por ejemplo, cuenca sedimentaria o, digamos, zonas, digamos, un poco con fluido. Entonces, la onda llega y se amplifica. Hay efectos de amplificación, eso se conoce como un efecto de sitio. Entonces, eso lo trabajan mucho los ingenieros civiles porque en esas zonas donde hay efectos de sitio quiere decir que el suelo no es tan consolidado, por ejemplo. Entonces, ahí el suelo se sacude más cuando llega la onda. Hagan de cuenta como una gelatina, cuando uno le pega, es una gelatina ya pues hecha, cuando uno le pega por un ladito se sacude más, entonces eso es una amplificación. Si el sismómetro está encima de esa gelatina, pues se va a mover mucho más, ¿sí? Entonces eso pasa. Pues cuando hay una roca, por ejemplo, no sucede ese fenómeno. Entonces, miren que sí, es una excelente observación. Miren que la amplitud de la onda P es casi de la misma de la onda S. Entonces esos son efectos del sitio. O sea, ya de la parte más somera de donde está la estación ubicada. Entonces, por ejemplo, Maro es una estación en un volcán, entonces eso pues es complicado ahí la estructura, ¿no es cierto? Tiene como propiedades de fluidos, entonces ocurren ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, en otras, por ejemplo, esta Cebo, que eso queda en Ciudad Bolívar, queda al norte, miren que la P es muy tenue. Y ustedes ven acá, por ejemplo, esto sería una onda refractada. O sea, primero llega la onda directa. O sea, digamos ya cuando la distancia, cuando el sismo está muy lejano, primero llega una onda refractada y después llega la onda directa, por ejemplo. Entonces eso también se ve, también ocurre. Y en otros casos, por ejemplo, digamos aquí hay unas formas, hay otra, aquí uno puede mejorar mucho la localización, por ejemplo, poniendo otros tipos de fases. Si ustedes ven acá cuando yo primo la tecla T, acá hay un listado de todas las fases posibles que se pueden picar. Digamos, esto es para otros estudios. Por ejemplo, si yo quiero constreñir, por ejemplo, el mojo, entonces mira, aquí yo tengo la opción de una onda PN. Una onda PN es una onda refractada. Una PG es una onda directa. Y una onda IP y 2P son ondas, pues, digamos, que se usan para localizar. Pero digamos, si yo quiero usar estas, puedo hacer otros tipos de estudios para determinar, por ejemplo, estructuras. Digamos, lo mismo que hicimos con SAC cuando hicimos la refracción, lo podemos hacer acá con sismos. Entonces, pero para localizar simplemente con identificar la llegada de la onda P y la onda S, pues podemos aplicar el método. ¿Listo? Entonces acá tenemos negativo, W. Ay, perdón, aquí a veces uno se equivoca de botones. Cuando les pase eso, ustedes oprimen R, por ejemplo, y listo. Y ahí se devuelve. Entonces mi mouse está como resbalado. Listo, entonces Shift A. Listo, la S. La S está como por acá. Digamos, si no la ven bien, se devuelven. Miran bien. Y ustedes marcan de la vía más clara de la norte o la este. Digamos, yo he marcado muchas en la norte, pero también lo pueden marcar en la este. Entonces acá, por ejemplo, yo la veo acá. Listo. W. Digamos, ahí he marcado todas juiciosamente y ahorita vamos a ver cómo nos está dando la localización. Entonces aquí, digamos, esa es la tarea que ustedes tienen que hacer bien chévere. Entonces acá, la S. Vamos por la magnitud y por la polaridad. Negativa, ¿no es cierto? W.
Shift A, listo, W, otra vez O. Listo, miremos otra, miremos esta, Balboa, entonces esto queda en Cauca. Pues noten que la mayoría pues queda a la izquierda, al occidente, ¿no es cierto? Entonces pues eso es un problema, digamos, de las redes sismológicas, que no, pues no tenemos estaciones completamente en todo lado. Entonces, digamos acá yo la veo más clara, la S la veo más clara aquí, que está un poco ruidosa, entonces voy a oprimir 8 y un peso de 1. Me voy con la polaridad. Un sismo grande pues se caracteriza por tener polaridades claras. Entonces digamos la sismicidad pequeñita es de más cuidado porque los niveles de ruido son más grandes. Entonces es más complicado identificar la polaridad. Digamos este sismo es grandecito, entonces es un poco más sencillo. Está Elena, que era Antioquia. La S, digamos acá se ve bien la S. ¿Por qué creen que, quién me responde esto? Por ejemplo, ¿por qué creen que la onda, digamos, este es el paquete de la onda S, ¿por qué llega primero en algunas, la onda S llega primero, digamos, en la componente este o norte, o viceversa en algunos casos? ¿A qué creen que se deba? No sé si de pronto por anisotropía del medio, ¿no? Exactamente, muy bien. Entonces, digamos, las componentes horizontales viajan, digamos, en una onda, digamos, en un plano horizontal y uno vertical. Entonces, cuando las ondas encuentran una estructura, digamos, que impide moverse en esa dirección, digamos, por ejemplo, estructuras, digamos, por ejemplo, un pliegues o zonas laterales, digamos, horizontales, capas, digamos, que se van sedimentando de forma horizontal, por ejemplo. Entonces, en alguna de las dos componentes, la onda pues no puede viajar por esas capas. Entonces, va a coger como una dirección preferente, que son las, digamos, las foliaciones de las estructuras. Entonces, eh, sucede este fenómeno, digamos, de que la onda P y la onda S, la onda S no llegue perfectamente en al mismo tiempo. Hay estudios de anisotropía digamos, que se hacen para conocer cómo la anisotropía del medio, midiendo cómo es ese tipo de anisotropía. Digamos, esos tiempos de retardo dan información de cómo, digamos, el tiempo, el delay que hay entre esta onda y esta me da un DT que sirve para estimar ese tipo de anisotropía en el medio. Listo, entonces voy a dar acá Shift W, W, Shift A. Listo. Bueno, voy a darle Tab para ver qué más hay en la otra página. Y tengo unas más cercanas. Miren que esta se ve aquí como unas cositas. Si yo no la abro bien, no veo la polaridad. Digamos, aquí uno hace un zoom y parece que la onda llegará como por acá, pero en realidad cuando uno hace un buen zoom acá puede ver aquí la señal. T, W, listo. Pues aquí estoy haciendo todo este sismo pues para que vean cómo es todo el proceso. Listo, W. Miremos acá, Tap. Listo. Aquí voy a dar la S por acá. Zoom acá. Digamos, esta polaridad, por ejemplo, si la ven, no es muy, digamos, no es tan marcada, entonces, pero igual sube. Entonces a esta vamos a usar una emergente, una 2. Entonces,
me paro como por acá y oprimo 2. Sí, no es impulsiva, entonces eso también sirve para que el algoritmo pues tenga en cuenta ese tipo de polaridad. Está Puerto Gaitán, ese es un Puerto Gaitán meta. Noten acá, digamos, como ese registro como que queda reverberando las ondas superficiales. Digamos, esta estación queda en el piedemonte, pues queda bien al oriente, perdón. Entonces el sismo fue como por acá. Y digamos, esta trayectoria hace que se vean muy bien esas ondas superficiales. Entonces, todas estas ondas superficiales. Listo, la S. La polaridad. Entonces, miren que acá la polaridad va para arriba. 2. Y voy a marcar la amplitud. Listo. W. ¿Cuál más? Bueno, esta yo toco, marquemos esta última y miramos a ver ahora sí cómo va la localización. Entonces yo toco en el Valle del Cauca. Listo. La S. Listo. Bueno, miremos cómo va la localización. Entonces acá podemos darle Q y voy a darle U para actualizar. Yes. Listo, 5.8. Voy a mirar el mapa. Por acá está dando. Voy a darle WAD para mirar a ver cómo va mi relación de WAD. Está un poquito alta. Pero bueno, ya es por la estructura que es un poco compleja. Yo creo que las S que hemos marcado están bien. Vemos nuestro Guadati. Vemos entonces las polaridades, por ejemplo. Entonces, pol. Todo eso es bueno que ustedes vayan registrando en su informe, digamos, todas esas para cada sismo. Muy importante el pol para mirar las polaridades que vimos. Entonces, pol, enter y enter. Y acá ustedes chequean si la polaridad de verdad está bien. Pues recuerden que acá la podemos remover. Digamos, si vemos que alguna está mal, ustedes la pueden acá borrar. O sea, marcan donde quieran y borran la que ustedes piensen que está mal. O cambiarle la dirección, la polaridad. Digamos, acá, digamos, nos está diciendo que es D. Entonces, digamos, ustedes piensan que es compresiva. Entonces, la pueden cambiar desde acá. O si no, pues ustedes van, digamos, si no están seguros, pues le dan Q acá, vuelven acá a los datos y pues la abren nuevamente, la chequean. Verifican si efectivamente es una polaridad distensiva. Entonces, digamos, está bien, por ejemplo. Vamos a mirar otras más a ver. Unas más lejanas, como para, por ejemplo, Malpelo. Malpelo pues ya está muy lejos, está en la isla de Malpelo. Digamos, acá está el sismo. Esta es la más lejana creo que registró. Miren, hasta acá. Entonces ya viajó, el sismo está como por acá, ya viajó muchísimo. Entonces noten que acá está pues el retraso es muy notorio. Aquí está todo el grupo y acá se ve Malpelo. Vamos a ponerla a ver. Digamos, de pronto esta estación está muy lejana, ya comienza a darle como problemas a la localización, por lo que ya está muy lejana. Entonces de pronto nos mete un residual muy grande, un RMS, nos hace crecer el RMS. Entonces noten cómo las ondas superficiales ya se ven, ya porque la onda viajó por la superficie bastante. Vamos a ver la polaridad se ve clara, vamos a ver. Digamos, noten el ruido de esta estación, por la que está en el océano, entonces esto produce unos ruidos diferentes de las mareas, por ejemplo. Y acá vamos a mirar acá la polaridad. Vamos a marcar, la onda esa aquí es como complicadita. Yo la pondría como por acá. Con un peso por ahí de 3. Vamos a marcarla a ver cómo se comporta esa. Y la amplitud, vamos a mirarla.
por acá, listo. Marquemos, a ver, esta de acá. Mira, aquí yo ya marqué, ya piqué casi todas las estaciones disponibles. San José del Palmar. Noten que la polaridad no es tan notoria, entonces le puse un 2, no es tan marcada. W, listo, W. Capurganá, también Capurganá está medio lejos. Vamos a ver. La onda S está como un poco complicadita. Voy a ponerla como por aquí, aunque aquí hay como un cambio. Voy a ponerla acá y vino el Guadati, a ver, entonces chip 3, voy a poner un peso alto y nos miramos la polaridad, por ejemplo. Digamos, en este caso, por ejemplo, pues esa polaridad es un poco complicada, digamos, porque no tiene el nivel de ruido. Aquí apenas hay como una subida, ¿sí? Digamos, esta polaridad podría estar dudosa. Vamos a marcarla, entonces vamos a ponerle 2. Profe, ese ruido ahí porque como que ondula. Esta parte, eso ya depende del sitio. Digamos, esta estación, por ejemplo, está ubicada aquí también muy cerca al océano. Miren. Entonces, al Mar Caribe. Entonces, el ruido, digamos, en esas zonas es complicado por la marea. Por la marea, entonces se generan esas ondulaciones también. Y ya por lo que la estación, pues el registro ya está lejano, o sea, ya la onda ya recorrió bastante, ya se atenuó bastante, entonces ya la amplitud del ruido comienza a estar muy mezclado con la amplitud de la señal. Entonces ahí, digamos, esas polaridades hay que tenerlas con cuidado, digamos. Cuando uno está haciendo algún trabajo, pues tener cuidado de eso, ¿no? De meter, porque si uno le mete algo mal, pues a la solución, pues el mecanismo pues comienza a fallar, ¿sí? Entonces la geofísica depende mucho de eso, ¿no es cierto? De lo que uno le meta a los datos, a los programas, porque uno le puede meter cualquier cosa al programa y el programa te va a botar algo. Sea gravimetría, sea sismología, si tú le metes ruido, pues te saca una solución. Listo. Miramos Rusia. Esto no queda en Rusia, esto queda en un páramo de Rusia, se llama el páramo de la Rusia en Boyacá. Listo, W. También noté que ya tenemos bastante, ya casi piqué casi todas, ya me quedan son como las lejanas. Listo, miremos así a ver cómo nos va. Entonces Q, U, yes. What, vamos a darle what aquí, a ver un momento. Miren que mejoró, nos faltaban unas como distantes como para constreñir. 1.78 es un valor bueno. Entonces de pronto unas lejanitas nos ayudan. Listo, entonces what. Hay otro comando también muy bonito que se me olvidó mostrar, se llama ttplot. ttplot es para mostrar los tiempos de viaje. Entonces, este es el tiempo de viaje de la onda P y este es el de la onda S. ¿Te acuerdas que yo les mostré un gráfico en una de las presentaciones de localización donde veíamos esto? ¿Cierto? Entonces acá tenemos distancia y el tiempo de viaje. Entonces, obviamente, ya cuando las distancias son muy grandes, esto comienza a curviar, a dar una curva, pues porque por la estructura de la Tierra, ¿no es cierto? Aquí vemos acá. Entonces vemos las distancias en kilómetros de las estaciones que hemos picado y los tiempos de viaje. Entonces esto también nos sirve para mirar como un control de calidad, pues que los datos estén como alineados, digamos. Entonces, por ejemplo, esto es lo mismo que hacíamos en sísmica de refracción, graficar el tiempo de viaje con la distancia. ¿Y qué hacíamos? Medir la polaridad, medir las pendientes.
¿Se acuerdan? Con las pendientes inferiríamos pues el medio. Entonces esto también sirve para, digamos, para hacer estudios de conocer el medio. Digamos, si yo tengo muchos sismos en una zona, puedo conocer cuáles son las velocidades. Ahorita miramos unos ejemplos. Pues hago unos dibujos. Listo, entonces le damos Q. Todos estos gráficos sirven para mirar, digamos, muchas cosas del sismo. Entonces vamos a darle L. Entonces recuerden acá, digamos, miren los errores. No están mal. Profundidad tenemos 17 kilómetros. No está tan malo. 8 en latitud, 9 en longitud. Un RMS de 2 segundos. No está tan mal. Entonces recuerdan lo del RMS, que era esto, cuando aplicábamos el método de inversión. Entonces recuerden que esto lo expandíamos en serie de Taylor y esto es, comenzábamos a perturbar esto hasta que el residual fuera muy parecido a los tiempos de viaje que hemos picado. Entonces ese residual es esta resta aquí en esta ecuación. Entonces se va calculando iterativamente hasta que llega un punto donde converge. Ya no cambia más. ¿Qué más tenemos acá? Entonces tenemos los errores, el RMS, y aquí están pues las coordenadas. Entonces nos está dando profundidad 0, o sea, está bien superficial el sismo. Esa sería la latitud y la longitud. Acá tenemos todo lo que hemos marcado. Entonces tenemos la distancia que hay entre la distancia epicentral, o sea, que hay del sismo hasta esta estación. O sea, esta es la primera estación que encontró el sismo, Prado. La estación Prado-Tolima fue la primera. Aquí tenemos el azimut y el ángulo de incidencia, que es el que usamos para medir el mecanismo focal. Tenemos acá entonces, esto es lo que estamos haciendo acá, miren. Entonces acá el programa va a coger para cada medida, digamos, la que nosotros marcamos y la que está calculando el algoritmo. Entonces acá está, miren, entonces tiempo observado y tiempo calculado. La resta de esto es el residual. Entonces para que digan pues que yo no les digo mentiras aquí, entonces este es el método. Entonces este es el residual que está calculando el programa para todas las observaciones. Entonces acá todos estos valores están metidos acá en esta matriz, en este vector, y acá entonces en este valor G son todas estas derivadas parciales que van cambiando a medida que yo le voy perturbando la localización. Entonces esto se va perturbando y se va acercando hasta un punto donde el residual ya es muy pequeño. Entonces esto siempre lo vamos a ver. Entonces este es el tiempo que medimos y el tiempo que observamos, que ustedes marcaron. Y este residual pues es el promedio, esta es la media, esta media de acá sería como todo el promedio que está de todos los residuales. Aquí están todas las estaciones, digamos la última, la más lejana, Malpelo, la isla, 800 kilómetros. ¿Qué más estamos viendo acá? La polaridad, miren, ustedes ven acá la polaridad distensiva y compresiva de todas las estaciones y las magnitudes. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero quitar una? Entonces, por ejemplo, quiero quitar Capurganá, que está como muy bajita, de 4.8. Ustedes ven la media de la magnitud de escala de Richter y vemos que esta, entonces ustedes pueden ir aquí y la buscan, Capurganá, simplemente la borran. Entonces acá está, y AML quiere decir la magnitud, entonces D, comprimen D y R, y listo. Q, y volvemos a darle update. Listo. Listo, entonces ¿qué nos falta? Ya tenemos nuestro sismo completo. Recuerden también buscarlo aquí en el catálogo. Buscarlo en el catálogo de Wilber. Sí, como lo vamos a buscar la vez pasada. Entonces, ¿qué nos faltaría? Nos faltaría el mecanismo focal, ¿no es cierto? Entonces vamos a sacarlo con dos métodos, a ver cómo nos va. Entonces, ¿se acuerdan que lo oprimimos acá? Signo de interrogación, acá nos muestra como todas las posibilidades, todos los métodos y todas las opciones que tiene CEISAM para correr algún proceso. Entonces, por ejemplo, polaridades, por ejemplo, mapas, los modelos de velocidad que estamos usando. Bueno, por ejemplo, este comando ya ahorita lo vemos,
Se llama RMS-DEP. Este RMS-DEP es cuando a veces tenemos problemas de profundidad, o sea, el sismo está, digamos, muy descubierto, o sea, tiene, por ejemplo, zonas donde no hay estaciones, digamos, con respecto al azimut, o, digamos, no conocemos muy bien el modelo de velocidades en la zona, entonces, este programa nos sirve como para chequear, digamos, qué posibles profundidades puede tener el sismo. Entonces, aquí uno le da un rango de profundidades, por ejemplo, entre 0 y 120. Los pasos, digamos, 1. Entonces, él lo que va a hacer es como muchas veces cambiar la profundidad del sismo y nos va a sacar un gráfico que nos va a mostrar, digamos, cuáles son, digamos, las posibles profundidades con el menor RMS. Entonces, básicamente lo que hace es como coger el sismo y cambiarle la profundidad y localizarlo. Entonces, cuando tenemos problemas de localización, digamos que la profundidad no está bien constreñida, podemos ver como gráficos como así, como caídas así, o varias caídas. Entonces hay varios mínimos locales que nos está diciendo que la profundidad es baja. Entonces aquí en este gráfico está diciendo que para profundidades muy grandes, pues el RMS es muy alto. Entonces quiere decir que esto no es probable. O sea, ya está muy grande el RMS. Y más o menos está diciendo que las mejores soluciones están, digamos, para profundidades menores, ¿sí? Entonces, para RMS altos, para profundidades muy grandes, el RMS es muy alto acá, entonces no es probable. Pero para profundidades pequeñitas, el RMS es bajito, entonces está diciendo que está bien constreñida la profundidad. Ahora, hay otros casos donde, por ejemplo, vemos como digamos, huequitos así, digamos, esta curva vuelve y sube acá. 2 veces, por ejemplo, hace esto. Entonces quiere decir que hay 2 posibles profundidades, entonces ya toca evaluar con la geología. Digamos, no, aquí de pronto no hay sismos profundos, o aquí sí pueden haber sismos profundos, entonces ya, este es bien importante, este también es chévere para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces vamos a mirar los mecanismos focales ahora. ¿Recuerdan cuál era el comando para el primer mecanismo focal, para el método clásico que hablamos la semana pasada? ¿Cuál era el comando? ¿Se acuerdan? ¿No era algo como FOGMEC o algo Era así? FOGMEC, que es el método, sí. Y, digamos, si no se acuerdan, ustedes lo buscan acá. Entonces, miren, acá está. Comienzan por F. Entonces, F. Haga la solución del plano de falla, o sea, haga el mecanismo focal con FOGMEC, FH con hash, FI con PNB y FP con FPFI. Vamos a usar estos dos, ¿listo? El primero y el segundo. Entonces voy a salirme de acá. Entonces, F, ¿recuerdan? F. Enter. Entonces acá le decimos encontrar nuevas soluciones, 4 menos 1. Y vamos a buscar un grado de incremento. Entonces vamos a darle unos 20 grados. N. Entonces estamos encontrando 18 soluciones. Están todavía un poco altas, pero bueno, vamos a mirar a ver. Vamos a mirar qué nos bota. Entonces vamos a decirle menos 2 para graficar esas soluciones. Entonces digamos, todavía hay muchas soluciones. Voy a cambiar ese ángulo de incremento. Voy a decirle otra vez F. Enter. Menos 4. Perdón, 4. Menos 1 y vamos a colocar 25. A ver. Una solución. Entonces ya esto nos favorece bastante. Vamos a mirar a ver qué tal está. Menos 2. Listo. Aquí tenemos nuestra solución. Entonces recuerdan lo que hablábamos. Entonces, ¿dónde serían las partes negras? Entonces, la parte negra, ¿dónde estaría? Entonces miren que los triangulitos son las negativas y los círculos son las positivas. Entonces, ¿dónde estarían las negritas? En los círculos. En los círculos. Entonces aquí sería negrito, aquí sería negrito. Entonces, digamos, vamos a mirar acá un poco. Ya sirve la página esta del catálogo de mecanismos acá del servicio.
la arreglé. Vamos a ir aquí a cuadritos y mecanismo focal y tensor momento, ¿listo? Y vamos a buscar ese sismo. Entonces, 2019, diciembre 24, 2019, diciembre 24. Entonces, esto es un catálogo que ustedes pueden consultar para hacer estudios. Ya está revisado, digamos, se va revisando a medida que ocurren los sismos. Entonces, es un catálogo nacional. Ay, no me va a quedar mal ahora. Es un catálogo nacional que ustedes pueden consultar. Vamos a buscar todo el mes de diciembre. A ver. Listo, vamos a buscarla. A ver, vamos. Excelente. Listo. Entonces miren que hubo muchas réplicas en ese sismo de mesetas y les calcularon el mecanismo focal. Pero vamos a buscarle que nos interesa. 1903, listo. Es este. Hay dos métodos. Estos métodos son los que les decía que usaban la forma de la onda. No usan la polaridad y la forma de la onda. Entonces vamos a mirar a ver qué tan parecido está. Vamos, acá está. ¿Se parece? Aquí sería negro, negro, blanco, blanco, ¿no es cierto? ¿Se parece? Sí. Listo. Entonces, digamos, mire que en polaridad eso es un sismo grande, entonces, bien. ¿Cómo podemos pintar ese mecanismo focal, digamos, para que se vea así? Ahora, yo les voy a enseñar la próxima semana unos programas para hacer mapas. Pero, digamos, si ustedes quieren verlo aquí, hay una página que se llama Plot Focal Mechanics Online. Creo que es esto. No, esta no es. Flocon Online. ¿Qué se me hizo? Esta. Entonces aquí ustedes colocan el strike y el table break. Entonces 277, 54 menos 19. Entonces voy a colocar acá en el chat también ahorita. Listo. Entonces acá era que 277, 54 menos 19. Draw. Y aquí está. Pero espérate que me quedó algo raro. Me quedó invertido. 277, 54, 19. Es así, ¿no? Lo está colocando invertido esta cosa, este programa. Vea tan raro este. Porque aquí es negro, o sea, aquí es negro, negro, blanco, blanco, o sea, como está acá. Negro, negro, blanco, blanco. Negro, negro, blanco, blanco. Bueno, pues esta página yo la usaba, no sé qué algo pasa. Bueno, eso también depende, también hay una forma de como un marco de referencia, de pronto esto está en otro marco de referencia, tal vez se equivoque. Pero el caso es que este es el mecanismo focal, digamos, ahí nos dio muy bien nuestro catálogo. Acá les muestro acá lo que hace este método. Entonces, este método coge las formas de onda, las filtra en un rango de frecuencias, digamos, estas son las mismas que hemos usado, miren, sino que aquí solo en el método que estamos trabajando solo usamos la componente vertical. Entonces, él también lo que hace es coger en un filtro, en un rango de frecuencias, y lo que hace es crear sismogramas sintéticos, o sea, a punta de convoluciones, como vimos en el principio de semestre. Entonces, él va creando sismogramas sintéticos y va resolviendo también una matriz muy parecida a esta, donde lo que está dentro son todos los tipos de mecanismo focal que hay. Entonces, cada tipo de mecanismo focal reproduce un sismograma sintético. Entonces, él va a comenzar a jugar con todos los tipos de mecanismo hasta que logre ajustar en ese rango de frecuencias. Ese rango de frecuencias está por acá.
Por acá está el rango de frecuencias, aquí no se alcanza a ver. Entonces él va filtrando y va generando sismogramas sintéticos hasta que logra ajustar todos. Cuando ya logra ajustar todos, pues ya entonces esta matriz por dentro ya tiene como el mecanismo focal más parecido, más relacionado con esas observaciones, entonces ya nos daría el mecanismo. Esto se llama la inversión del tensor momento sísmico. Entonces esto ya se usa para sismos ya grandecitos, ya sismos pequeñitos ya es más complicado por el nivel de ruido. Si ya los filtrar las señales cuando son sismos pequeños, pues se pierde mucha información. Entonces este método también es mucho más robusto que el de polaridades. Entonces hay como un umbral, entonces digamos polaridades sirve para sismos grandes y ya cuando son más pequeñitos funciona muy bien, pero lo que es este método ya comienza a fallar para sismos muy pequeños. Entonces, como yo calculo las amplitudes también, o sea, este valor de amplitud también me sirve para conocer la magnitud del sismo. Entonces, este método es muy bien interesante. Listo. Entonces, ahora quiero guardar esa solución. Listo, quiero guardarla para tenerla ya lista. Entonces, aquí dice, para presione retorno, para continuar o mueva el cursor y entre y oprima P o T para seleccionar su solución preferida. Entonces voy a darle aquí, por ejemplo, P. Entonces me paro aquí en uno de los planos y oprimo P. Y aquí me va a decir, guardamos la solución, decimos sí. Listo. Esa solución quedó guardada. Entonces aquí puedo decir, graficar soluciones salvadas, le doy -1. Esta es la solución que yo guardé. Pero quiero crear más. Quiero probar con otros grados. Entonces voy a darle F otra vez, por ejemplo, y voy a darle otra vez 4. Quiero probar a ver con otro incremento de grados. Entonces, ahorita le di 25, digámosle 22, a ver qué pasa. A ver si me... Entonces, miren, hay como un umbral ahí. Entonces ya son muchas. Voy a darle 0 para parar y voy a darle otra vez. Entonces, voy a darle F. Entonces, 4 -1 y voy a ponerle entonces 24. 10. Vamos a ver qué tal están esas 10. Voy a darle plot new solution, -2. Entonces el caso es que, por ejemplo, aquí ustedes ven que hay muchas. O sea, quiere decir que todavía falta alguna estación. Vamos a probar metiendo las estaciones que faltan. Vamos a ver qué pasa. Pero igual mi solución ya está guardada, esa que yo tengo. Voy a darle E, editar, y miren que acá aparece. Miren acá. Ya se guarda aquí, FogMech, el método, y aquí está la strike, sleep, el strike, dip y rake. ¿Listo? Control X para salir. Voy a poner las últimas estaciones que me hacen falta, a ver si de pronto me mejora mi sismo. Entonces esta Norcasia. Por ejemplo, ahorita vi algo interesante que debemos mirar. Cuando vimos la Beach Ball, pero a ver, aquí hay una. Por ejemplo, miren esta estación LSBC, queda en el norte de Colombia. Esta estación queda como por acá. Aquí está. Miren cómo se ve ya de atenuada la onda. Miren ya, polaridades hay ni por el chiro. O sea, si ustedes pican una polaridad y ya es meterle mucha basura al mecanismo. Porque miren cómo va ese ruido, miren acá. ¿Sí? O sea, esto no tiene, o sea, esta misma amplitud se supera con esto. Entonces pilas, ¿sí? Entonces simplemente marquen la P sin polaridad. Lo mismo la S también, ya por lo que está muy lejana. Entonces son unas cosas que hay que tener en cuenta.
Uria también queda al norte. Vamos a ver la polaridad de esta. Digamos, pues no está tan mal. Pues miren, aquí va ahí como el ruidito y acá abajo. Entonces sí, pues no es así la superpolaridad, pero pues se ve. Entonces le ponemos una EP. La magnitud. Noten que marqué casi todas. Todas las tengo ya casi. Por aquí vi una que me hacía falta. De pronto esta. Puerto Leguízamo, eso aquí al sur. Esta de pronto me ayuda a mejorar las polaridades. Pues la idea es que cuando uno busque esos grados de incremento, pues no le salgan tantas soluciones. Igual pues entonces, digamos acá pues sube, ¿no? Vamos a ponerla hacia arriba. Pongámosle un peso. Digamos esta no tiene el archivo de respuesta. Entonces esa no le marquen polaridad. Cuando les aparezca esto, que ustedes le dan W y les aparezca que no responde info, entonces no la pique la magnitud. Me falta colocarla. Listo. A ver, ¿cuál más? Ya marquemos esta. Puntardita, esa también queda en la costa pacífica, está un poco lejos. Digamos esto, pues no sé, está un poco, digamos ya aquí se ve esas ondulaciones, que aquí baja. No, pero prefiero no picarla, entonces voy a poner, simplemente voy a marcar la P. ¿Listo? Prefiero no marcarla. Aquí es cuando se bloquea, se me bloqueó, entonces simplemente voy a darle U, me salí. Listo. Bueno, no metimos mucha polaridad, vamos a mirar otra vez, entonces F. Entonces ya si definitivamente no cambió mucho, pues ya lo dejan. Le aumentan un poquito la búsqueda para encontrar la solución más gruesita. Vamos a darle otra vez 20, a ver. 8, miren que bajamos a 8. Vamos a mirarlas. Bueno, ya entonces ya sé, pues yo ya veo aquí como una tendencia aquí, como unas que están intentando ahí llegar, pero todavía no. Entonces, digamos, vamos a darle otra vez 4, pongámosle, pues uno, vamos a colocarle 24 otra vez. 3 soluciones. Ya 3 soluciones ya no está tan mal. Listo. Entonces miren que, ahora sí, miren. Esto es interesante. Entonces, los colores indican pues una solución. Aquí están, ¿sí? Hay 3 soluciones. Entonces, de esa búsqueda que hizo el programa. Entonces, 179, 68, 64 sería el azul, que sería entonces esta con esta. 3, 10, 33, 42, que sería la verde. Y la roja 304, 448, 0, que sería esta. Entonces, digamos, pues ahí no son, pues eso es de mucha, digamos, de mucha práctica. Entonces, digamos, pues ahí nos vamos a ayudar pues con la base de datos, digamos, pues ustedes ya miran a ver cuál es la más probable. Entonces, la más probable sería como la roja, ¿no es cierto? Entonces, miren, por ejemplo, acá hay algo interesante. Aquí hay 2 polaridades que están como muy cerca de estas y parece que ahí hay como problemas. Digamos, parece que es K por ganar. Entonces, a veces hay que ir a mirar y a quitar mejor, porque de pronto me está dando como metiéndole ruido. Por ejemplo, esta de Norcasia me parece, y la de Caporgana están como raras, o sea, entonces ustedes ven que están como junticas con las demás, que son negativas. Entonces, hay como un límite de la solución, posiblemente un plano pasa por ahí separando las dos. Entonces, por eso es una solución va acá. Posiblemente, entonces vamos a mirar a ver qué puede ser. Vamos a mirar Caporgana, que está un poco más lejos. Entonces, digamos, vamos a buscarla y de pronto la quitamos.
Y ahí sí nos puede mejorar, digamos, sí, en lo que hablábamos. Entonces, esto puede ser ruido. Entonces, vamos a quitársela más bien. Vamos a quitarle esa polaridad y a dejarle simplemente la marca de la onda. Ya. Vuelvo y oprimo y listo. Entonces, voy a darle Q, update. Yes. F otra vez. N. La barra F. Enter. 4. Menos 1 y vamos a otra vez darle como 23. Dos soluciones. Entonces miren que ahí cambió, ¿no es cierto? O sea, ya nos quitamos una cosa que le estábamos metiendo al programa y el programa estaba como pensando que ahí estaba. Entonces al hacer esto vamos a mirar. Entonces ya miren, ya la cosa ya mejoró bastante bien. ¿Sí ven? Entonces ya tenemos una solución. Tenemos esta y tenemos esta. Entonces, no sé, por ejemplo, él está pasando un plano, aquí todavía hay algo de pronto. O esta, por ejemplo, ¿sí? Y esta que está metida en este grupito, de pronto mejora. Entonces vamos a mirarla, ¿cuál es? Eso es lo que tienen que hacer. Entonces, como si ven algo así como extraño, entonces van y miran. Entonces, SPVC. Vamos a mirar SPVC a ver. San Pablo de Borbores está como por acá. Aquí está, vamos a mirarla a ver qué pasa con esta estación. Si la polaridad que marcamos está bien o está mal. Pues yo la veo bien, pues no está tan impulsiva. No, yo la veo bien, yo la veo, o sea, sube la polaridad. No es así súper clara, pero sube. Podemos hacer el intento y quitarla y miramos a ver qué pasa. La quité. Voy a darle otra vez U. Yes. Y F. Enter. 4 menos 1. 23. Enter. Una solución. Ahí está. ¿Sí ven? Entonces voy a darle menos 2. Y esta es nuestra mejor solución. Aunque todavía tenemos esta acá que nos está molestando. Esta no me gusta. Aquí no sé si es NORC o si es... Ustedes miren acá. Caramba, aquí a veces es complicado ver cuál es. Ure o NOR. Vamos a mirarla a ver. Ure o NOR. Ure queda también al norte y está un poco lejos. Acá está. Sí, lo que les decía, mire, esa polaridad de pronto nos puede dar problema. Entonces a veces uno piensa que puede estar bien, pero de pronto ahí no cuadra muy bien. Entonces voy a ponerle 2 nada más. Q. Ahí se la quité, voy a darle F. 4 menos 1 y 23. Uy, me puso otra solución. Vamos a ver. No, no era Ure, no era Ure, era... Ahora sí podemos ver que era Nord. Vamos a mirar Nord y ya. Aunque estamos, pues esa de Ure, posiblemente vamos a colocarla. Y miremos Nord a ver qué pasa. Entonces esto ya es para un trabajo concienzudo, ya digamos, tenemos un trabajo para publicar, ya toca revisar bien, ya toca... Entonces vamos a volvérsela a dejar Ure, a ver, que nos está aportando una buena polaridad y vamos a buscar Norco. Norcasia, pero Norcasia yo la vi como bien. Sí, está bien. Sí, no, ya dejémosla así. Digamos ahí puede haber algún efecto ahí del modelo de velocidad, esa calcular el ángulo de incidencia. Pero ya podemos dejarla así, digamos. Digamos, esas dos soluciones están muy parecidas, están muy cercanas.
Menos 2, listo. Entonces, esta solución está muy parecida a la que... Entonces, noten que tenemos muchas más observaciones hacia el lado izquierdo, obviamente, porque todas las estaciones están a este lado del sismo. El sismo está como por acá. Entonces, cuando estén haciendo su cálculo, pues traten de buscar de los sismos que les pase, pues que estén por acá. Entonces, ¿cómo hacen para saber? Pues mirando por qué estación entra el sismo. Ustedes chequean los datos y miran pues por qué estación está entrando. Ahorita les muestro otra vez. Entonces, esta solución la puedo guardar. Entonces, ustedes separan. Digamos, hagamos el caso que tengamos dos soluciones. Voy a disminuirle un momento acá el número de búsqueda en grados, a ver si me salen dos soluciones. Ya me voy a colocarle 20, a ver cuántas me saca. 2, listo, perfecto. Pero miren que ya mejoré, ya con 20 grados tengo 2. Menos 2, listo. Entonces miren que están las dos probables. Esta, verde, y esta. Entonces digamos que a mí me convence más la azul. Entonces ustedes separan en alguno de los planos y ustedes oprimen P, por ejemplo. Entonces esa va a guardar esa solución. Dicen sí, ya quedó guardada. Entonces vamos a decirle guarde las soluciones guardadas menos 2. Entonces, ahí está la que guardamos. Ah, no, que le di fue menos, era menos 1. Listo, entonces ya tenemos una de las soluciones. ¿Cómo podemos verla rápidamente? FO. Ahí está, la que escogimos. Sí, con FO ustedes pueden hacer su gráfico del mecanismo que escogieran. O, sí, aquí está. O si no, ustedes pueden darle editar. Y aquí está guardado. Entonces, digamos que ese no les gustó, lo pueden borrar con control K. Lo borran, cierran y volvemos a calcular. 4 menos 1, 23. Listo, Plonius 1 menos 2. Esa me gusta más, por ejemplo. Y voy a guardarla, entonces voy a darle P. Listo, salvar. 0 para salir y voy a graficarla, FO. Ahí me la grafica, ¿listo? Nos falta el otro método. El otro método, lo que usa es las amplitudes de las ondas. Entonces, ¿recuerdan cuando hablábamos del patrón de radiación de las ondas? Acá, no, que no. Quería enfocar eso acá. Entonces, este método va a coger las polaridades, va a hacer lo mismo que hace FOGMEC, pero él va a tener en cuenta la amplitud de la onda S para saber en qué puntos la amplitud es mayor. ¿Listo? Entonces es un poco más robusto. Entonces, ustedes le dan FP y él simplemente va a sacar una solución. Sacó esta. A ver. A veces, digamos, dependiendo del número de polaridades, nos saca, vamos a ver si sacó. Sí sacó. Entonces, miren, él muestra aquí. Acá. Estos son los ángulos que él sacó. Entonces vamos a darle FO. Él automáticamente la guarda. Aquí está. Entonces la solución que él sacó es esta verde, que también está pues un poco parecida. O sea, cambia un poquito este plano con este, pero pues digamos están parecidas, digamos. Entonces ahí están los dos métodos. La idea es que lo hagan con esos dos métodos, hagan su informe. Ya digamos, van a tener problemas, va a ser complicado. O sea, no es un método fácil, toca revisar, chequear, pero pues esa es la idea. No sé si tengan alguna pregunta, esto ya lo quedan, ustedes lo pueden sacar pues pantallazo. Entonces sería bueno que tengan en cuenta lo de Paul, las polaridades, todo eso pues es bueno que lo grafiquen, lo guarden, lo escriban. Digamos este sismo podrían ayudarse con este. Aunque miren que no es así, fue un poquito difícil, pero este es uno de los más fáciles para trabajar.
No sé si tengan alguna pregunta. Sí, profe. Si quieres, pues mirar el chat de Teams, que puse una pregunta, por fin. Listo. Listo, pero eso es con el otro método que hablamos, ¿sí? Entonces, a componentes CLB, eso ya lo saca el método. O sea, el método de que les mostraba acá ya es otra cosa diferente, ya completamente diferente de polaridades. Ya este método ya saca esta información. Ya el método, o sea, lo que hace el método, yo te puedo pasar un artículo para que, si quieres leer de eso. Para resolver este problema, él asume como una matriz isotrópica, una matriz SLBD y una matriz DC. Entonces, al hacer el proceso de inversión, él saca esos valores. ¿Sí? Yo te lo paso, sí, yo te paso ese Y artículo. entonces con Pues, con lo de polaridades siempre solo vamos a hacer de cizalla, ¿cierto? Sí, solo sirve para eso. sí, digamos, ahí no podríamos identificar, pues digamos, se complicaría, pero digamos, si fuera una explosión, pues digamos, daría todo, digamos, si fuera una explosión, pues entonces toda la energía sale en todas las direcciones, por ejemplo. O sea, con presión en todo lado, entonces todo sería negro. Sí, pero entonces, digamos, con polaridades se podría sacar. Pero digamos ya los detalles de la fuente, digamos de eso de que tú estás preguntando, si es doble cupla, si es SLBD, todo eso ya es este método. Entonces, digamos, este método pues ya es tú que instalar unos programas más grandes y eso es casi todo un curso, digamos, para poder, digamos, sacar una solución y entender, digamos. Digamos, este ya es más, un poquito más complicado. Y ya por tiempo, pues no alcanzamos y toca instalar otros programas. Por ejemplo, hay uno que se llama Isola. Yo lo uso. Este programa Isola. Vamos a colocar este programa que está por acá. Isola Go, así. Por acá está aquí. Este programa, digamos, es en MATLAB, por ejemplo. Entonces ya digamos, se requiere pues ya un conocimiento un poquito más de toda esa parte de si lo que tú estás preguntando, digamos, es para sismos, digamos, por ahí mayores a 3. Digamos, aquí lo que les decía, entonces digamos, él coge todas las posibles soluciones de mecanismo y comienza a generar sismogramas sintéticos hasta encontrar los observados. Entonces este programa, por aquí es que no está en la página web, por acá está la página. Uy, por acá está la página web para descargarlo. Yo lo trabajo. Yo he trabajado. A ver, les muestro acá una cosa que yo estoy haciendo. Así rápidamente. Entonces es un trabajo que estoy haciendo ahorita para someter. Ah, no, pues no lo tengo aquí. Profe, digamos para el método lo de modelar la forma de onda, eh, ¿hay como algún libro así chévere o algo así como para mirar? Sí, yo te puedo pasar información. Yo te puedo pasar información de eso. Ah, listo, sí, sería bueno. Aquí les muestro rápidamente, por ejemplo, pues las aplicaciones que uno puede hacer con esto. Entonces, por ejemplo, aquí, ese es el sismo que estamos trabajando. Ese es el sismo de mesetas que estábamos hablando. Entonces, este es el sismo que estábamos trabajando, esa estrellita, y el que está al lado es uno que siguió 15 minutos después, que casi fue de la misma magnitud.
Entonces, digamos, ese es el piedemonte llanero. Tenemos acá, te muestro acá antes. Esta figura. Entonces, ese sismo ocurre pues en toda la, digamos, en el límite de la falla de Algeciras, donde termina y se junta con la falla de Guaycáramo. Entonces, aquí es como un ambiente, digamos, que se conoce como un ambiente estilo dominó y un ambiente como dúplex. O sea, que hay fallas, digamos, de rumbo y fallas también inversas acá. Entonces, es un bien complicado acá. Entonces, lo que pasa es que ocurrió ese sismo y al parecer como que reactivó una falla ortogonal ahí. Digamos, una falla de rumbo pequeñita ortogonal. Entonces, al localizar los sismos, digamos, estos son los sismos, las réplicas. Entonces, uno las relocaliza con métodos de relocalización para mejorarlas, para mejorar la precisión. Y encontramos pues que justamente ocurren estos dos sismos y activa esta fallita aquí de sismos. Entonces esto se hace, digamos, para llegar a toda esta conclusión, se sacaron estos mecanismos focales con inversión, con isola, por ejemplo. Entonces son más robustos. Todo esto son Stray-Sli, como nos estaban dando ahorita por polaridades, pero digamos ya con este método queda más robusto. Entonces esa sismicidad se acumuló como entre unos 10 y 20 kilómetros de profundidad. Y para parecer esa fallita, pues es una fallita así, se ve como, digamos aquí las réplicas se están agrupando aquí en esta zonita, entonces son como, esta sería la falla mapeadita, digamos al hacer la relocalización. Entonces sería como una nueva falla que, pues, que estamos encontrando ahí que no ha sido, digamos, reportada. Entonces, digamos, todo eso es digamos, se parte de CEISAM para hacer las localizaciones, se hace polaridades, se saca la inversión de la forma de onda con isola, y también le hemos puesto otras cosas, otros estudios, por ejemplo, aquí está, digamos, aquí, digamos, lo que hicimos fue el modelamiento de esas formas de onda para sacar esos mecanismos, eso es para un sismo. Y hay otros métodos, por ejemplo, que se conocen como el SLIP, cómo fue, digamos, la mayor zona donde hubo el mayor desplazamiento de la falla para el sismo grande. Entonces acá, digamos, la zona donde más hubo desplazamiento fue en esta parte aquí, en esta falla. Esta es la falla de Algeciras. Entonces, esto al parecer rompió aquí y fue reactivando esta parte y reactivó finalmente esta fallita acá. Entonces, es como lo que hemos encontrado. Entonces, este es otro método que se llama una inversión del desplazamiento. ¿Qué tanto se movió la falla? Digamos, los que trabajan, por ejemplo, con INSAR, con satélites, también encuentran esto, pero también se puede encontrar con sismología. Y hay métodos que lo que hacen es juntar también observaciones geodésicas con datos de sismología para encontrar estas cositas, pero ya son para sismos grandes. Entonces ahí este artículo lo hemos venido trabajando para... Entonces son parte de los métodos que yo les he mostrado. Es, digamos, básicamente una parte de CEISAM. De CEISAM parte saca uno un modelo de velocidades, por ejemplo. Es muy importante saber bien las velocidades de la zona. Entonces, digamos, todo eso es un proceso, digamos, de partir de la localización de las polaridades, después con isola, después se puede hacer esta inversión del desplazamiento. También se pueden hacer esfuerzos de Coulomb para saber si esa falla reactivó otras fallas, si ese sismo activó otras fallas, por ejemplo. Entonces, eso es para caracterizar una zona sismotectónica. Todos esos métodos. Listo, ¿tienen alguna duda? ¿Estoy mostrando aquí la pantalla? Sí, sí. Bueno, entonces, una cosa que también quería mostrarles antes de acabar es, por ejemplo, digamos, ustedes van a localizar 4 sismos, ¿no es cierto? Entonces, en su taller, ustedes van, entonces lo que hablábamos la semana pasada, ustedes van a coger el taller de mecanismos focales y el taller de localización, esos dos talleres,
Entonces aquí tienen el laboratorio de, este laboratorio de localización, y está el de mecanismos y el de localización. Perdón, se me hizo acá, está taller de localización, este. Entonces son estos dos talleres, ¿no es cierto?, que están pendientes. Entonces la idea es que ustedes cojan esos 4 sismos y hagan y respondan pues las preguntas al final y hagan su informe, tal cual como lo han hecho antes. Entonces, como ya ahí tienen localizado el sismo, pues le incluyen las polaridades. Si no han comenzado, pues entonces una vez, cuando estén localizando, una vez pues marcan la polaridad, miden la amplitud y ya tendrían pues los 4 sismos. Y hacen un solo laboratorio. Y eso valdría pues por las 2 últimas notas. ¿Listo? Que ya tenemos 3 laboratorios. Y ese último laboratorio sería para de una vez cerrar ya el semestre haciendo pues esos 4 sismos. ¿Listo? Son 4 sismos, recuerdo. Acá faltó. Dime. Profe, una duda respecto a la fecha de entrega del laboratorio, ¿cuándo sería? ¿Cuándo sería? Entonces, ¿cuándo tenemos la última clase? El otro jueves, ¿no es cierto? ¿Cuándo ustedes salen de parciales y todo eso? Es que la Pues ya otra está, semana, si no estoy mal, ya son finales. ya En son teoría, finales. hoy es la última semana como de clases normales. Sí, creo que hoy mañana se termina todo. Ujú. Porque Ah, la otra ya son finales. yo contaba con la otra clase. Pues la otra clase era como una clase para mostrarles cómo hacer mapitas. Los que quieran, digamos, venir, para mostrarles cómo hacer unas mapas o, digamos, cosas que les sirva a ustedes para sus tesis, digamos, cómo usar unos programas que yo uso. Digamos, como esas figuras que yo les mostré, cómo las pueden hacer, por ejemplo, como mi forma de hacerlo. Entonces, pues, pero igual ya, digamos, era opcional, digamos, era. Entonces, pues, no sé, la próxima podría ser de este jueves en 8. ¿Les queda bien para terminar ese laboratorio? Profe, ¿no podría ser Profe, no puede ser tipo después. 11 o 12? Es que, bueno, tenemos una salida de vulcanología que va del 6 al Ujú. 10 y son Sí, pues, profe. Pues a mí lo que me preocupa son la entrega de notas, que no quede tan encima. no A sé, o por lo ver, menos el 11, como para que quede un día completo para trabajarle. Porque llegamos el 10 de eso por la noche o algo así. Sí, profe. Es que del 6 al 10, ahí hay algunas personas que tenemos esa salida de vulcanología. listo. Bueno, entonces, digamos que esto sería como nuestra última clase. ¿Ustedes dicen para el 12? Sí, yo creo que el 12 estaría bien. Listo, entonces queda para el 12. Muchas gracias, profe. Sí, entonces, o sea, ustedes la otra semana no van a estar, algunos. No. Exacto. Sí, no, profe. Vale. Sí, entonces para el 12. ¿Y notas, cuándo saben hasta cuándo hay plazo? Creo que hasta el 17. 17 es el último Al día de septiembre. 17, sí, profe. Listo, listo. Entonces sí, el 12 apenas, 12, sí que el 12 está bien. 12 y ahí para yo revisar y les envío notas esos días y ya para cargarlas. Y entonces, la otra semana sí tenemos como la clase opcional, sí. Sí, si quieren, sí, yo la voy a hacer igual. Es que yo contaba que yo había clases hasta el Pero 9. podría grabarlas que en el campo Claro. no sé si podrán. Sí, igual como todas las hemos grabado, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, entonces sí, hagamos clase el jueves los que puedan. Yo la hago. Para Listo, mostrarles gracias, algunas Esteban. cositas. Listo. Bueno, entonces les quería mostrar ya cuánto queda. Listo. Les voy a mostrar una cosa última. Y así como a modo de introducción para la próxima. Entonces, digamos, ustedes localizaron 4 sismos. Entonces, digamos, es como un mini catálogo. Pero digamos, ya 6 maneja grandes volúmenes de información. Que uno puede agrupar esos 4 sismitos en un archivo. Entonces, digamos, aquí vamos a abrir. Yo les compartí también ese archivo ahorita. Los mandé ahí al chat antes de empezar la clase. Entonces, aquí, por ejemplo, yo hice una consulta al catálogo. O sea, yo la descargué de la página web. Aquí están varios sismos que han ocurrido en el territorio desde el 2016 hasta el 2019 más o menos. Entonces,
esto mismo es lo que teníamos ahorita, digamos, pero para un solo sismo. Entonces uno puede juntarlos todos y formar un catálogo. Entonces, digamos, hay comandos para sacar ese catálogo. Digamos lo que les mostré también de las polaridades, de lo que les mostré esas figuras de ese trabajo que estoy haciendo. Entonces, eso es un catálogo de sismos. Entonces, yo lo puedo procesar y puedo hacer muchas cosas con ese catálogo. Entonces, voy a hacer una cosa acá. Está este comando de 6 que se llama split, para separar ese catálogo y sacar todos los sismos que hay dentro de ese catálogo. Entonces, acá está. Entonces, aquí estoy sacando todos esos sismos que hay en ese catálogo. Entonces, la ventaja de 6 es que también permite manejar pues catálogos y hacer muchas cosas. Hacer muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, sacar un modelo de velocidades. Hacer una tomografía, por ejemplo. O sea, aquí mira, aquí los separé todos. Los saqué, los desempaqué de ese archivo select. Si le doy EB, aquí están todos los sismos que, digamos, están ahí en ese catálogo. Entonces con EB yo puedo mirarlos, darle L. Aquí no puedo ver los datos, no puedo ver las formas de onda porque no están las formas de onda. Pero está, digamos, los tiempos de viaje, que con esos tiempos de viaje uno puede hacer muchas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí puedo ver un mapa, vamos a mirar acá. Cuando yo le doy map, él me crea un archivo que se llama epimap.inp. Y eso es para hacer un mapita rápido. Aquí le voy a colocar para graficar ese archivo select. Entonces voy a darle epimap.inp. Aquí voy a graficar todos los sismos que hay ahí en ese catálogo. Son como 3000 o más, creo que eran 30.000, sí, 3000. Ya mira. Entonces acá voy a mirar, aquí lo está graficando. Aquí están todos esos sismos que tengo en ese catálogo. O sea, ustedes tienen apenas 4, pero digamos, uno puede hacer muchas cosas con esos sismos. ¿Qué puedo hacer con esto, por ejemplo? Una tomografía. Coger todos los sismos, los tiempos de viaje, dividirlos en cuadritos, como les mostré alguna vez, ¿se acuerdan? Y sacar, por ejemplo, una imagen del suelo, de la corteza, las velocidades. Entonces, digamos, acá puedo hacer perfiles. Vamos a mirar acá. Digamos, miren acá, por ejemplo, las zonas de subducción, ¿cómo se ven? Digamos, estos son en kilómetros la profundidad. Entonces, miren acá, digamos, las placas cuando están entrando. Nosotros tenemos 2 placas que están ahí en contacto. Y es algo que está en debate. Todavía no sabemos si esas placas es la misma placa que está rota o son 2 placas que están ahí juntas. Entonces, digamos, uno puede hacer muchas cosas con un catálogo. Por ejemplo, yo puedo sacar con otro comando que se llama report, puedo sacar las cosas más interesantes de todos esos sismos. Digamos, hay como... Entonces yo voy a darle report. Y ahí, por ejemplo, quiero sacar de cada sismo en una lista, quiero sacar, por ejemplo, la latitud, la longitud, la profundidad y la magnitud, por ejemplo. Listo, entonces él me genera este archivo que se llama report.out. Entonces con ese report.out saqué como la información más interesante. Digamos, saqué la latitud, la longitud, la profundidad, la magnitud. Entonces quiero graficar eso, por ejemplo. Quiero hacer un mapa, por ejemplo. Entonces, ese archivo lo puedo guardar está guardado en ese texto. Entonces, por ejemplo, yo me puedo ir aquí a ustedes que les gusta un poquito el Python. Voy a abrir aquí un Python. Entonces, me traje ese report. Yo ese report lo tengo acá. Que generé mi catálogo. Y voy a graficar, voy a sacar estadísticas, por ejemplo. Entonces es fácil ya ustedes aquí abren un Júpiter y podemos hacer, por ejemplo, histogramas, por ejemplo. Entonces acá voy a decirle nuevo. Entonces, por ejemplo, ya ustedes pueden usar Python, los que les gusta el Python, o en MATLAB también, como miramos. Entonces voy a abrir aquí voy a llamar aquí esos paquetes de Matplotlib para hacer unos histogramas y voy a guardar acá y NumPy para guardar unos archivos, para leer archivos.
Entonces voy a leer ese archivo que acabo de generar, que se llama report.out. ¿Listo? Voy a abrirlo. Entonces voy a ponerlo acá. Listo. Y voy a leer ese archivo. Entonces, por ejemplo, es muy fácil en Python leer un archivo. Entonces entonces vamos a leerlo, vamos a ir a navegar en ese archivo. Bueno, pero entonces quiero sacar de ahí lo que tiene el archivo. Entonces el archivo tiene latitud, longitud, profundidad. Sí, entonces voy a sacar unas variables vacías para eso. Entonces latitud. Voy a guardar unas variables así. Digamos, quiero sacar la latitud. Quiero sacar el error en latitud. Digamos, acá también cuando uno hace ese report, uno con ese report puede sacar, por ejemplo, los errores de los que hablamos. Error en latitud, en longitud, en profundidad. Simplemente colocar acá una X debajo de ese archivo. Es más, ustedes lo pueden hacer para el sismo que ustedes localizaron. Digamos así, por ejemplo. Digamos ese sismo de que acabamos de localizar. Mira, todos estos son esos archivitos que creamos donde están los tiempos de viaje. Pero entonces, digamos acá en Seisan, nosotros graficamos ese sismo que está acá. Este que acabé de localizar. Entonces también puedo hacerle un report a eso. A ese archivo. ¿Sí? Entonces aquí puedo sacar, por ejemplo, la fecha, la latitud, el error en latitud, la profundidad, el error en profundidad y la magnitud. Solo fue un sismito, entonces mira acá report.out. Lo veo, entonces aquí me sacó la información de ese sismo, lo básico. Entonces eso mismo lo puedo hacer para un catálogo, para todos esos sismos. Entonces ya con todos esos sismos yo ya puedo hacer, por ejemplo, algunas estadísticas de mi catálogo. Por ejemplo, voy a sacar toda esa información aquí rápidamente. Yo les muestro aquí rápido. Entonces, por ejemplo, voy a sacar el error. Voy a copiar esto acá. Entonces aquí estoy sacando la latitud, la longitud y los errores. Voy a sacar la profundidad, el error en profundidad. Esa E quiere decir, esa E al final, profe, el error. Latitud, error, profundidad, error y la magnitud. ¿Listo? O sea, esa la saqué de ese comando report. Entonces ahora sí voy a navegar en ese catálogo. Entonces voy a hacer un for en ese catálogo cat. Así lo llamé cat. Voy a leer ese archivo. Voy a separar los espacios. Entonces yo puedo decirle con este comando i.split, por ejemplo, que me separe. O sea, como yo tengo eso tabulado, digamos, tengo por espacios. O sea, ese report está por espacios. Entonces que me coja los campos por espacio. Si estuvieran separados por coma, por ejemplo, ¿sí? Digamos así por coma, entonces yo le coloco acá una coma, digamos acá. Le coloco coma para que él entienda que están separados por comas. Y voy a sacar entonces esos valores. Entonces de una vez, para que él entienda que es un número, le voy a poner un float para que entienda que es un número flotante. Aquí tengo, vamos a ver aquí un momentito. Entonces ustedes van mirando el archivo report. Vamos a ver acá, entonces aquí. Ese report. Entonces la primera es la latitud, la segunda es el error, la tercera es la longitud, la que sigue es el error en longitud, la profundidad de todos esos sismos, la magnitud, el error en profundidad y la magnitud. Entonces la latitud sería el primer campo. Entonces F, o sea, lo estoy separando por espacio, entonces ese F, 0 sería el primer elemento, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces voy a copiar acá. Late, entonces late sería el que sigue. Esta es una forma de leer archivos en Python. Entonces, aquí lont
Entonces es el campo número 2. El campo número 3. Entonces ahí estoy capturando cada uno de los valores. La profundidad. Entonces aquí estoy creando estos vectores vacíos para llenarlos después con esta información que yo estoy sacando. Recuerden que Python comienza a contar desde 0, no es de 1. Y el último campo sería la magnitud. ¿Cierto? Entonces magnitud. Listo. Entonces ahora necesito crear listas, crear una lista de archivos. Entonces, para que esto se me vuelvan listas, entonces voy a hacer un comando que se llama append. ¿Cierto? Append, lat, y así, para cada una de ellas. Esta es una forma que yo hago para leer archivos en Python. Long, él sigue el error en longitud. Listo. El error en longitud, ahora en profundidad. Entonces ahí estoy creando listas. Estoy creando una lista para cada una de las columnas que estoy leyendo. Listo, entonces ahí ya creé como una lista. Vamos a correr hasta allá aquí. Bien, ahí lo leyó. Listo, ¿no? Ay, algo está raro acá. Miremos si me quedo algo aquí. Aquí en Mac. Ah, bueno, Mac, F60124. Tengo un errorcito ahí, ¿cuál será? Ah, no, ya. Algo estaba ahí raro. Listo, entonces ya tengo todas mis variables. Entonces, digamos, yo quiero imprimir alguna de esas. Por ejemplo, quiero imprimir todas las magnitudes. Ahí están en una lista todas las magnitudes de todo mi catálogo. Entonces voy a hacer un histograma, por ejemplo. Entonces voy a hacer un histograma de las profundidades. Voy a organizarlo por bins de 20, cada 20, grupitos de 20. Listo. Miremos a ver qué sacó. Ah, ¿cómo así que no está definido? Ah, aquí es que aquí me falta algo. Como PLT, sí. Listo. Ay, pasó. Tan raro, todo con el oro. Listo, aquí está mi histograma. Entonces, digamos, acá puedo colocarle mis ejes. Profundidad, kilómetros. Listo. Y este es el número de eventos, ¿cierto? Entonces, vamos a mostrarlos acá. Listo, entonces miren, esto nos está diciendo que todo ese catálogo, la mayoría de los sismos están entre 0 y 50 kilómetros y el resto está entre 150. Esto nos está diciendo la tectónica de nuestra región. Si se acuerdan acá en nuestro mapa que vimos aquí en el catálogo, cuando hicimos ese mapa con Epimap, entonces, digamos, uno puede leer su catálogo y puede hacer muchas cosas, muchos procedimientos. Ya saca ahí la información, la puede leer en otros programas. Vamos acá, vamos a sacar otro perfil. Entonces, miren que de todo nuestro catálogo, o sea, esta es una cosa representativa del país. Casi la mayoría de los sismos son profundos, o sea, son de magnitud, de profundidad, digamos, intermedia, que corresponde pues a las zonas de subducción que tenemos.
O sea, es más la sismicidad que está a profundidad que la superficial. Y eso obedece también al nido de Bucaramanga. Si conoces la Mesa de los Santos, es donde más tiembla en el país. Entonces, por ejemplo, este histograma nos está dando información de eso. Ahora queremos, ahora mire, graficamos la magnitud. Entonces, por ejemplo, PDT-GIS, Mac, links. Ya simplemente ya con ese comando yo ya puedo hacer muchas cosas. Digamos, yo ya puedo graficar las magnitudes que haya. ¿Cuál es la distribución de magnitudes de mi catálogo? Entonces, miren, la mayoría de los sismos, y esto es otra ley que se conoce bastante, entonces siempre va a haber sismos, la mayor cantidad de sismos son sismos pequeños, mientras que los sismos más grandes son más poquitos. Eso ocurre, digamos, en todos los catálogos del mundo. Digamos, siempre vamos a tener sismos muy pequeños y los sismos más grandes son menos frecuentes. Entonces, aquí tenemos nuestras magnitudes. También podemos graficar los errores, por ejemplo. Entonces acá PLT, GIST. Vamos acá el error en latitud, por ejemplo. Lens también de 20. Hagámoslo simultáneamente. Hagámoslo acá en uno solo. Entonces acá error en latitud. Y ahora acá colocamos acá. Entonces acá colocamos la longitud. Y acá longitud. Y en profundidad. Listo. Acá tenemos... ok, espera, miremos una cosa. Ok, espera, aquí me falta algo. Bueno, aquí estoy graficando los errores en profundidad. Ah, no, es que aquí. Pero aquí, eso. Listo. Entonces, miren, aquí estoy graficando los errores. ¿Se recuerdan los errores? Los que teníamos acá en nuestro sismo. Estos errorcitos, pero para todo el catálogo, para todos. Entonces, es muy común en las redes sismológicas que el error en profundidad sea mayor, tiende a ser mayor. Es más complicado encontrar la profundidad de un sismo que la latitud y la longitud. Entonces, en promedio, digamos los errores en profundidad, esto es en kilómetros. Esto es en kilómetros, entonces el error de ese catálogo, por ejemplo, entonces los errores están entre 3 kilómetros en latitud, mientras que en profundidad están un poquito más grandes. ¿Por qué? Porque es más complicado en profundidad, por lo que no conocemos muy bien los modelos de velocidades. Entonces, esta información, digamos, estos datos nos da información de cómo es el catálogo, los errores que tenemos, la distribución de profundidades. Entonces, digamos, de ahí se extrae toda esta información. Digamos, ustedes ya lo pueden abrir en Python. A mí me gusta abrirlo aquí en Python para hacer otro tipo de cálculos, por ejemplo. Vamos a hacer histogramas, hacer otro tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Otra pregunta. Si quieren, les comparto este código. ¿Si manejan Jupyter? ¿Si han trabajado con Jupyter? Sí, nosotros Sí, vemos profe. 2 cursos de programación, uno que se llama herramientas computacionales y métodos computacionales. Ahí se ve eso y un poco el Linux. Listo. Pues esto es muy básico, pero de pronto les sirve para alguna cosa. Listo. Porque lo otro, entonces, para la próxima clase, ya para terminar. Entonces, por ejemplo,
Una cosa que les hace falta bastante, digamos, pues a los que están empezando en geociencias es como hacer digamos, un mapa. Entonces, yo trabajo mucho con un programa que se llama GMT. Entonces, el programa GMT se usa bastante en sismología, por ejemplo, para hacer mapas. Acá, les muestro rápido. Entonces, lo que le quería mostrar la próxima clase, digamos, este mapa, por ejemplo, cómo se hace, digamos, este tipo de mapas. Digamos un mapa normal, digamos un croquis de Colombia. Digamos así se empieza, después, cómo le metemos topografía, por ejemplo. ¿Sí? Un tipo de topografía. Después, digamos, quiero graficar ese report que acabo de generar. Entonces, digamos acá, o sea, mis sismos. Quiero graficar sismos, entonces acá ya los puedo clasificar por colores, las profundidades, ¿sí? Los superficiales, los que son más profundos, donde está el Río Bucaramanga, todo eso. Y, por ejemplo, quiero hacer un perfil de sismos, como el que hice ahorita rápido en Seisan, pero lo quiero hacer un poquito más elegante. Entonces, digamos, quiero hacer un corte y como ellos se ven acá en profundidad. Entonces, todo eso se hace con un programa que se llama GMT, ya les muestro el enlace. Y, por ejemplo, quiero graficar mis mecanismos. Imagínense que tengo un catálogo de mecanismos que calcule con polaridades, entonces ahí los estoy graficando. Entonces, GMT es uno de los pocos programas que permite graficar mecanismos focales. Entonces acá bajé unos mecanismos, los grafiqué. Entonces con este programa es bien interesante. Se llama GMT. No sé si lo han escuchado. Engineering Mapping Tools. Entonces es un programa bastante conocido. Los sismólogos pues, y geofísicos lo usan para hacer cualquier cantidad de mapas. Uno puede hacer muchísimos mapas. Ya inclusive hay una unión con Python. Ya se puede descargar mucho más fácil en Python. Y es muy chévere para hacer mapas. Entonces, con eso yo creo que terminamos el semestre los interesados. Es con línea de comandos, digamos, uno va como configurando es muy fácil, al principio es un poco complicado, pero uno hace por línea de comando, por línea de código, uno hace un script y va haciendo como todo. Pues la próxima semana te lo explico con más calma. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. El próximo jueves. Pablo pregunta que si es de grupos. Pues lo quieren hacer de grupos o lo quieren hacer individual. O individual o en grupos, no hay problema. O sea, escojan. Listo, en grupos. Pero entonces yo veré esos laboratorios bien hechos. Entonces,